Durante el antiguo Imperio Romano, muchos emperadores dejaron sus nombres marcados para siempre en el curso de la historia. Algunos serán recordados por su sabiduría y justicia, quienes gobernaron con equilibrio y reflexión. Otros se han ganado la reputación por su crueldad y deseo de poder, pero un nombre sigue resonando a través de los siglos: Cayo Julio César. Nacido el 12 o 13 de julio del año 100 a.C., dentro de una familia noble, aunque no muy rica. Desde niño se destacó por su inteligencia, su ambición y su gran confianza en sí mismo. Sin embargo, cuando apenas tenía 16 años, su vida dio un giro inesperado. Su padre muere y César se convierte en la cabeza de la familia. Julio era el sobrino de Cayo, Mario, quien fue un general y estadista romano que se destacó por haber reformado el ejército de Roma y por sus grandes victorias militares. Mario fue reconocido por su personalidad magnética y por su muy respetado ambiente con los soldados que luchaban a su lado. Era un líder fuerte, decidido y admirado por su pueblo, cualidades que sin duda influyeron en el carácter del joven Julio César, quien vio en su tío un modelo a seguir. Sin embargo, durante la adolescencia de César, su tío Cayo Mario se enfrentó a una guerra civil contra Lucio Cornelio Sila, otro poderoso general que ambicionaba el control de Roma. En medio de esta guerra, Julio César se casó con Cornelia, hija de un miembro influyente y de alto perfil de los populares, Lucio Cornelio Cinna. El matrimonio fue feliz. César fue nombrado Fiamen Dialis, un cargo sacerdotal muy importante en Roma, y tuvieron a su hija Julia. Esta guerra fue brutal, con ejecuciones, saqueos y persecuciones políticas. Años después, cuando Mario murió y Sila se autoproclamó dictador, este inició una purga sistemática de sus enemigos y particularmente de aquellos que mantuvieran la ideología popular. Sila le exige a César divorciarse de Cornelia para romper lazos con los enemigos, y César se niega, por lo que fue atacado y huyó de Roma, pero su sentencia fue revocada a través de la intercesión de la familia de su madre. Aún así, se le fue retirado de su posición como sacerdote y la dote de su esposa fue confiscada. Sin medios para mantenerse a sí mismo y a su familia, César se vio obligado a huir a la región de Sabina, al norte de Roma, para salvar su vida. Quien evitaba dormir más de 2 noches seguidas en el mismo lugar, vistiéndose y comportándose como un granjero, trataba de pasar desapercibido a los cazarrecompensas que se dedicaban a capturar y ejecutar a los proscritos por Sila y su ambicioso Liberto Crisógono, que hizo una auténtica fortuna con las confiscaciones de las propiedades de los proscritos. Al parecer, en su huida, acabó contrayendo una enfermedad y fue capturado, consiguiendo escapar antes de ser conducido a Roma. Gracias al soborno de sus captores, la situación, después de casi un año de huida, era insostenible. Los familiares maternos de Julio César presionaron con sus peticiones a Sila para que perdonara al joven rebelde, que a regañadientes fue admitido de nuevo en Roma, pudiendo así dar por finalizado ese viaje. Se dice que Sila, al ceder finalmente a las súplicas de los que intercedían por César, exclamó: «En este César hay muchos Marios», refiriéndose a que veía en César
la misma ambición que en su enemigo Cayo Mario. Sila no lo quería en Roma, así que lo envió como tribuno a los órdenes de Minucio Termo a la isla de Lesbos. Allí, la ciudad de Mitilene se resistía a la conquista romana. Para llegar al Helesponto, que es la zona que separa a Asia de Europa, César viajó hasta el puerto italiano de Brundisium y desde ahí atravesó el Adriático. Posiblemente atravesaría las Termópilas, donde los 300 espartanos del rey Leónidas, auxiliados por un par de miles de otros griegos de diferentes ciudades, bloquearon el paso durante 3 días a las decenas de miles de guerreros persas. Posiblemente disfrutaría de otros lugares de Grecia, desde cuya costa tomó otro barco que le trasladaría a la isla de Lesbos, donde se encontraba la ciudad rebelde. Se le encargó reclutar una flota en el vecino reino de Bitinia, gobernado por el viejo rey Nicomedes, para bloquear el puerto de la ciudad. Cumplió su misión con éxito y llegó a tiempo para participar en el asalto final a sus murallas, consiguiendo en esa acción la preciada corona cívica. Cuando Sila murió en el año 78 a.C., decidió regresar a Roma y probar su fortuna como orador, un abogado actualmente. En este también demostró ser un éxito y se convirtió en un orador elocuente bastante conocido. No fue hasta el año 75 a.C., mientras navegaba a Grecia, que César fue secuestrado por piratas y retenido para el pago de un rescate. Concordando con alta opinión que tenía de sí mismo, se dice que cuando los piratas le comentaron que sería rescatado por 20 talentos, César reclamó que valía al menos 50. Mientras estuvo cautivo por ellos, César fue tratado bien y mantuvo constantemente una relación amistosa con los piratas. Se dice que César repetidamente les comentó a ellos que, al momento de su liberación, los cazaría y los haría crucificar por la ofensa a su familia y su dignidad personal, lo cual los piratas lo tomaron como broma. Sin embargo, al ser liberado, César cumplió esa amenaza. De vuelta en Roma, César fue elegido como tribuno militar y su esposa Cornelia, habiendo fallecido, por lo que contrajo matrimonio con Pompeya, una rica nieta optimate del dictador Sila, subiendo ahora en prominencia en Roma. César tuvo suficiente prestigio para apoyar efectivamente a Gneo Pompeyo, conocido después como Pompeyo Magno, para general. Durante este tiempo, también se hizo amigo con el hombre más rico en Roma, Marco Licinio Craso, quien ayudó a financiar la apuesta de César en la elección para el puesto de Pontifex Maximus, Pontífice Máximo, la cual ganó en el 63 a.C. y en el 62 fue electo pretor. En este tiempo se divorció de Pompeya, después de un escándalo en la que ella estuvo implicada con otro hombre, y zarpó hacia España en el año 61 a.C. como propetor, gobernador de Hispania. En España, César derrotó a los rivales tribus guerreras, trajo estabilidad a la región y se ganó la lealtad personal de sus tropas a través de su habilidad en el campo de batalla, y fue premiado con un consulado por el Senado. De regreso a Roma, con altos honores, César entró en un acuerdo político de negocios con Pompeyo y Craso en el año 60 a.C., apodada el primer triunvirato por eruditos e historiadores modernos. César se casó con Calpurnia, la hija de un poderoso y rico senador Populare, y casó a su hija Julia con Pompeyo para consolidar aún más su acuerdo. Así, los tres hombres efectivamente gobernaron juntos a Roma, César como cónsul, impulsando medidas favorecidas por Pompeyo y Craso en el Senado. César propuso una legislación para reformar el gobierno, oponiéndose al sentimiento optimate y una redistribución de la tierra a los pobres. Ambos objetivos populares
de largo tiempo, sus iniciativas fueron apoyadas por la riqueza de Craso y los soldados de Pompeyo, alineando así al primer triunvirato a la facción Populare. Mientras César fuera un servidor público, estaba a salvo de ser procesado por sus enemigos optimates debido a sus indiscreciones legales, pero cuando su consulado terminara, estaba seguro de ser procesado. Aún más, César estaba profundamente endeudado, tanto financiera como políticamente, con Craso, y necesitaba incrementar tanto su prestigio como su dinero. En el año 58 a.C., César es nombrado gobernador de la Galia Cisalpina y del Lyricum, iniciando una campaña que acabará por someter esa extensa región que se corresponde con las actuales Francia y Bélgica, fijando el territorio controlado efectivamente por los romanos en la frontera del río Rin. César justificará esta campaña como una acción defensiva, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en afirmar que el principal motivo de su campaña fue el de potenciar su carrera política y la obtención de un inmenso botín con el que pagar sus cuantiosas deudas. Cuando las tribus germánicas parecían amenazar con invadir, César construyó un puente sobre el río Rin, marchó con sus legiones como una demostración de fuerza, retrocedió y desmanteló el puente. Los germanos entendieron el mensaje y nunca invadieron. Además, César derrotó a las tribus del norte e invadió 2 veces Britania, la primera incursión de Roma en las Islas Británicas. En la batalla de Alesia, en el 52 a.C., César derrotó al líder galo Vercingetorix y completó la conquista de la Galia. Ahora, era efectivamente el soberano de la provincia de Galia, con toda la riqueza acompañante a su disposición. De vuelta en Roma, el primer triunvirato se había desintegrado. Craso fue muerto en la batalla contra los partos en el 54 a.C., y ese mismo año, Julia murió en el parto, sin la hija de César, y su patrocinador político y financiero, atándolo a Pompeyo, se alineó con la facción optimate en Roma, que había favorecido durante mucho tiempo. Pompeyo era ahora el único poder militar y político en Roma, e hizo al Senado declarar la gubernatura de César en Galia terminada, y aún más, le ordenó a regresar a Roma como un ciudadano privado. Esto significaría que César podría ser procesado por sus acciones cuando era cónsul. En lugar de regresar a Roma como se había ordenado, César cruzó el río Rubicón con sus legiones y marchó sobre la ciudad en el 49 a.C. Esto fue considerado un acto de guerra, ya que el Rubicón era la frontera en la provincia de Galia y Roma. Pompeyo, en lugar de enfrentar las legiones de César en batalla, huyó a España y luego a Grecia, donde fue derrotado por la fuerza más pequeña de César en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Pompeyo escapó de la batalla y se dirigió a Egipto, donde esperaba encontrar amigos de su tiempo allí. Sin embargo, las noticias de la gran victoria de César llegaron antes que él, y los egipcios, creyendo que los dioses favorecían a César en lugar de Pompeyo, asesinaron a Pompeyo al pisar la costa. César, al llegar a Egipto en persecución de Pompeyo, clamó indignación sobre la muerte de Pompeyo, proclamó ley marcial y tomó control del palacio real. Después, mandó buscar secretamente a Cleopatra VII, corregente con Ptolomeo XIII, quien había sido depuesta y estaba en exilio, quien se había pasado de contrabando a través de las líneas enemigas, enrollada en una alfombra. César depuso al corregente Ptolomeo XIII y se alió con Cleopatra, iniciando una guerra entre las legiones de César y el ejército egipcio, sitiado en el palacio por los egipcios bajo Aquilas. César y Cleopatra resistieron por 6 meses,
hasta que los refuerzos llegaron en marzo del 47 a.C. y el ejército egipcio fue derrotado. César y Cleopatra parecían haberse convertido en amantes. Poco después de esta reunión, puede incluso que esa misma noche, y permaneció con ella en Egipto por 9 meses. En el 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo César, conocido como Cesarión, y lo proclamó como su heredero y sucesor al trono. En este tiempo, Farnaces, hijo de Mitridates, fomentó una rebelión en el este y César se lanzó a aplastarla, dejando a Cleopatra como gobernante en Egipto. César dirigió a sus legiones a través de Asia Menor, derrotando a las tribus y subyugando a los pueblos ahí, y después dirigió su atención a sus enemigos en Roma. En la batalla de Tapso, cerca del actual Túnez, las legiones de César derrotaron a las fuerzas de la facción Optimate en el 46 a.C. y en julio de ese año regresó a Roma victorioso. El 15 de marzo del 44 a.C., César fue asesinado por los senadores en el pórtico de la Basílica de Pompeyo Magno. Entre los asesinos estaban Marco Junio Bruto, la segunda opción de César como heredero, y Cayo Casio Longino, entre otros. César fue apuñalado 23 veces y murió en la base de la estatua de Pompeyo. Los asesinos, sin embargo, cometieron el error de descuidar el plan de lo que harían después de la muerte de César, y al hacerlo, permitieron por accidente a Marco Antonio, el primo y mano derecha de César, vivir. Marco Antonio cambió el curso de la opinión popular romana contra los conspiradores y aliados con Octaviano, el sobrino nieto de César. Derrotaron a las fuerzas de Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C. Marco Antonio se aliaría más tarde con Cleopatra, séptimo de Egipto, después de la victoria, y pensó Octaviano presentaba una amenaza considerable a Roma. Con el tiempo, los antiguos aliados fueron a la guerra y se enfrentaron en una batalla final. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por Octaviano en la batalla de Accio en el 31 a.C. y se suicidaron un año más tarde. Tras sus muertes, Octaviano ordenó asesinar al hijo de Cleopatra, Cesarión. Después de consolidar su poder como el primer emperador de Roma, y deificó a César, y como su heredero adoptivo se autoproclamó el hijo de un dios y tomó el nombre de César Augusto. Al hacerlo, inició el fin de la República Romana y el comienzo del Imperio Romano. Cayo Julio César fue una de las figuras más importantes y decisivas de la historia de Roma. Su inteligencia política, su habilidad militar y su gran ambición transformaron por completo la República Romana. A través de sus conquistas, especialmente en la Galia, amplió los territorios de Roma y consolidó su poder personal. Aunque sus reformas beneficiaron a muchos ciudadanos, su creciente autoridad y el hecho de concentrar tanto poder despertaron el temor del Senado, lo que finalmente llevó a su asesinato. Sin embargo, su muerte no restauró la República, sino que abrió el camino al Imperio Romano bajo Augusto. Por eso, Julio César es recordado no solo como un brillante estratega y líder, sino también como el hombre que marcó el fin de una era y el comienzo de otra en la historia de Roma.